Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestro camino con el Evangelio de San Lucas. San Lucas es el evangelista para los avanzados, decíamos, esos que ya más o menos han hecho un camino bíblico, milla más o menos y página. Pero recuerden que esto se está hablando de la primera comunidad cristiana. Significa que Lucas, que es el tercer evangelio que se escribe, el primero es Marcos, el segundo es Mateo y el tercero sería San Lucas. Por lo tanto, ya hay unos 10 a 15 años o incluso más, porque el primero sería 65, 70, 75 el segundo y ahora estamos entre el 80 y 85, ¿verdad? Y entonces han pasado ya 10, casi 20 años, ¿verdad? Y entonces es muy importante que tengamos esta reflexión también. Lucas, que va leyendo a los otros evangelistas, además de una fuente que se llama también una fuente propia suya, la fuente lucana. ¿Por qué se dice esto? Y porque hay algunos episodios y algunas narraciones que encontramos en San Lucas que no se encuentran en ninguno de los otros sinópticos, es decir, no se encuentran ni en Marcos ni en Mateo. Por ejemplo, el buen samaritano o por ejemplo Saqueo, etc. Entonces son pasajes muy interesantes que aparecen solamente en el Evangelio de San Lucas y por eso se dice una fuente lucana. Lucas tiene otros materiales, otros episodios que nos van narrando y que ponen su evangelio y que nos ayudan muchísimo, evidentemente. Vamos a continuar nosotros con el evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 12. Estábamos hablando nosotros anteriormente de no temas, decíamos nosotros, Grey pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. Capítulo 12, versículo 32. Esto sobre todo se estaba refiriendo antes de hablarnos del verdadero tesoro. Todo lo que significa la confianza entonces en la providencia. ¿Verdad? Si tenés esa plena confianza en la providencia, entonces dale fuerza, ánimo. Pero recordemos que cuando el evangelista nos está hablando de ese verdadero tesoro que es Jesús, al final de cuentas, nos va a narrar en el versículo 33 diciendo: vendan sus bienes y denlos como limosna, háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Ahí está el secreto, este último versículo, allí donde
tengan su corazón, tendrán también su tesoro, ¿verdad? Ahí donde está el tesoro, nosotros detrás de ese tesoro es lo que vamos a ir, ¿no? ¿Es cierto? Si tu tesoro, es decir, está detrás de la plata, y bueno, todo tu corazón va a inclinarse hacia esa búsqueda. Si tu corazón está inclinado hacia el placer, a las cosas del mundo, a las cosas vanas, a las cosas entonces que simplemente es un placer humano, evidentemente que tu corazón va a estar inclinado a eso. Etcétera. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Después ahí está tu pensamiento, ahí está tu corazón. Y por eso es el que el Señor, ¿verdad?, nos invita a través de su palabra siempre a una conversión. ¿Qué es lo que vamos a convertir entonces en la búsqueda de nuestro GPS? A ver, ¿dónde está mi tesoro? Porque ahí donde está mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Si nosotros, entre comillas, decimos que es, no sé, mi tesoro, otra mujer y yo estoy casado, amo a ese tesoro, corazón. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no hay vuelta que dar. El evangelio es demasiado concreto, ¿verdad? Y antes de que algunas veces, no sé, le damos humo ahí, entonces no vemos de nuevo lo que te está diciendo en realidad. Por eso dice, si tu tesoro es tu corazón, es la plata, entonces, o sea, todo tu corazón estará inclinado a ese aspecto. Bueno, y cualquier cosa, si tu tesoro es la farra, la joda, entonces, ¿dónde va a estar tu corazón? Y detrás de esas cosas, o sea, diga, tuve un maeve fin de semana, si tu tesoro, entre comillas, de la rejaljúa, entonces es la caña, el vicio, la cervecita, el tercer tiempo famoso, entonces ahí va a estar todo tu corazón inclinado. O sea, voy a estar maquinando y voy a estar diciendo qué momento voy a tener para llegar a ese objetivo que yo tengo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El cardenal Michael Cerny regresó a Roma el 11 de marzo, tras concluir una visita de 3 días a Ucrania y Hungría. El Papa le envió a él y al cardenal Konrad Krajewski al país devastado por la guerra para expresar su cercanía a los millones de refugiados que huyen de Ucrania y a los que todavía están en el país. Questa presenza dei due cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire la guerra è una pazzia. Fermatevi per favore, guardate questa crudeltà. El cardenal Cerny confía en que el mensaje de solidaridad del Papa haya llegado a muchos de los refugiados que encontró en Ucrania. Comprendieron que el Papa estaba con ellos, que se preocupaba mucho por ellos y que estaba haciendo todo lo posible para ayudar en esta terrible situación. Así que sentí que, no gracias a mí, sino al Espíritu Santo, la misión se estaba cumpliendo. Solo tenía que entrar a un sitio y ellos lo entendían. Cerny ofreció palabras de ánimo y gratitud a los trabajadores humanitarios y escuchó a aquellos cuyas vidas han sido trastocadas por la invasión rusa. Le llamó especialmente la atención la generosidad de las iglesias pobres, que han puesto los pocos recursos que tienen a disposición de los refugiados. No es tanto lo que la Iglesia hace como lo que la Iglesia es, que la Iglesia está con la gente, que el pueblo no está abandonado. El cardenal también señala que esta crisis hará que cientos de miles de personas vulnerables que huyen de la guerra corran el riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de personas. Es triste porque no se detecta, porque la gente no está muy preparada para ayudar, para resistir o para defenderse. La gente es vulnerable. Cerny no tiene previsto volver a Ucrania, pero dice que está dispuesto a regresar si el Papa decide enviarlo. Mientras tanto, se espera que el cardenal Konrad Krajewski, jefe de la Oficina de Caridades Papales, se adentre en el territorio ucraniano en dirección a Kiev y llegará hasta donde las circunstancias lo permitan.
En las 2 primeras semanas de guerra en Ucrania, Italia acogió más de 26.000 refugiados. Algunos están llegando estos días a Roma. En respuesta a sus necesidades, la sociedad civil está lanzando proyectos de ayuda como este de Salvamame, una ONG creada por la comunidad rumana en Roma, que envía comida y medicinas para sus vecinos ucranianos y se prepara para la acogida. Los rumanos han dado el corazón y el alma. Había viejitos que cobraban la pensión mínima llevando litros de leche. La ayuda de las tiendas de las personas ha sido increíble. Los pequeños comerciantes de la ciudad han querido poner su granito de arena por la causa, como estos panaderos. Creo que el pan es el alimento por excelencia de la comunidad, de la familia, del calor, en definitiva de las personas. En consecuencia, nosotros que hacemos pan desde más de 100 años, lo mínimo que podemos hacer en este momento es darle al que no tiene. Una de las claves del éxito de este proyecto es que ha conseguido implicar a la administración. El ayuntamiento coopera estrechamente con Salvamame porque quieren sumar fuerzas. Un momento de solidaridad gigante. Este es un momento de solidaridad gigante, grandísimo. Como municipio hemos lanzado estos últimos días una colecta extraordinaria poniendo a disposición nuestras instalaciones. Una de nuestras sedes municipales está recogiendo alimentos para enviar a Ucrania. En torno a nosotros hay toda una red de asociaciones entre las que destaca el trabajo enorme de Salvamame. Pero no todo es enviar comida, y el municipio 11 de Roma está ya organizando la acogida de los refugiados ucranianos. Piden la implicación de los vecinos. Estamos haciendo un registro en la plaza del ayuntamiento de las personas que llegan para poder hospedarlas. Se ha activado toda la maquinaria de acogida. Está centrada sobre todo en los niños para que puedan volver a la escuela y relacionarse con otros niños. Es un esfuerzo conjunto que muestra la solidaridad entre pueblos hermanos y de lo que son capaces los vecinos cuando la necesidad llama a su puerta. El Papa ha insistido en numerosas ocasiones en su compromiso con el papel de los abuelos en la construcción de la sociedad. I nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. Y ha defendido constantemente el diálogo entre generaciones. Per favore, fate questo, incontrare nonni e giovani e parlare, interloquire e farà felici a tutti. La plataforma Adopta un Abuelo pone en práctica las palabras del Papa. La organización busca conectar a jóvenes de España con personas mayores. Lo hacen emparejando a cada voluntario con su abuelo adoptivo para que se acompañen mutuamente y compartan sus vidas. Compartir tu tiempo con personas que han vivido tanto y que tienen tanto que enseñarnos solo puede tener cosas positivas y por supuesto que no es solo unidireccional, sino que los mayores también disfrutan y se benefician muchísimo de este acompañamiento que a ellos les da vida. Los voluntarios y los abuelos participan en actividades divertidas como salir a tomar algo o cocinar juntos. Adopta un Abuelo también produce una serie web sobre los mayores e incluso tiene una aplicación que conecta a los voluntarios con sus abuelos adoptivos desde cualquier lugar. Tenemos abuelos y voluntarios que participan en el programa desde hace 3 años o más y que al final han creado o establecido una relación muy especial y en la que se consideran prácticamente familia. La organización está uniendo generaciones al ayudar a los jóvenes no solo a adoptar un abuelo, sino un amigo para toda la vida. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cuán glorioso
la ofrenda de tu cuerpo y tu sangre, nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Rey en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yara en el Nuevo Testamento y estamos haciendo este Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del 35 hasta el 40. Aquí nos habla de la vigilancia y de la fidelidad. Y desde ahí entonces después vamos a mirar este servidor fiel, que nos está diciendo ya como ese, entre comillas, como ese regalo. Esa es la consecuencia positiva para un servidor fiel. Porque entre lo que tengo que ahí la ya de caina, lleva manasha ya posee y pona mía, amba eres ya pope y pona mía, amba eres lleva, allí te puso a pese, se apesto muy añe puno, añamindo, esa hina, esa vaya pope será pena, peñan de yara renondepe, añe moja, eñan de yara, con an, se potasero basa mía lleva. Hay potasio, y ahí está. Esa es la fuerza de la gracia de Dios que me ayuda a ser vigilante. Vigilante para poder ser fiel al Señor. Lo que viene entonces a continuación, ¿verdad? La parábola de este servidor viene a decirnos cuál es el camino. Esta vigilancia del reino no es un tipo de servicio como tantos, un servicio cualquiera, ¿verdad? No, aquí hay algo más porque nos lleva a la esencia de la propia vida. Su riqueza no es un bálsamo que pasa y suaviza todo. Vine a traer fuego en la tierra. Vine a traer fuego en la tierra. Maico Peñan de Llana, dice Cristo. Su mensaje y su verdad son el cuchillo que separa las mitades de la vida y si hace falta se introduce en lo que el mundo juzga más sagrado, en la familia. Ante el único don que es decisivo, lo demás se vuelve sombra, puro esbozo. ¿Se dan cuenta? Se vuelve sombra. Cuando nosotros tomamos, queridos hermanos, una decisión, cuando verdaderamente nos enamoramos, como decíamos anteriormente, allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso nos puso como el elemento, como la premisa, lo que está anterior. La peana yahuere coinojina, después todo lo que viene a continuación del Evangelio, no podemos estar vigilantes y no podemos estar en servicio continuo o en servicio que está trabajando y preparando, si es que antes vos no definís dónde está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? En esta iniciación a la vida cristiana, también esta catequesis, ¿verdad? Con esta metodología, ya es una nueva, en realidad siempre fue una metodología antiquísima de la primera iglesia católica, o mejor dicho, de la primera iglesia, porque en ese momento siempre fue católica, ¿verdad? La iglesia siempre es católica, de por sí la iglesia es católica, siempre, desde su nacimiento, y porque es universal. Se lanza a la universalidad. Después se le puso el nombre, o sea, para especificar simplemente católica, porque vinieron los protestantes, las sectas que se cierran en su grupito. Pero la catolicidad es la iglesia verdadera de Jesucristo, porque Jesús no viene para ser sectario. Jesús no viene solamente para un grupito.
y para decir cada disparate, ¿verdad? Sino que Jesús viene y se abre a todos verdaderamente. Jesús viene y no es secta. Al contrario, es universal, ¿verdad? Es la universalidad del mensaje evangélico. Bueno, eso entre paréntesis simplemente para decir que en la medida en que nosotros tenemos bien definido nuestro GPS, en la medida en que sabemos qué es lo que nos mueve, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí donde está tu tesoro estará tu corazón. Y bueno, cuando sabemos dónde está nuestro tesoro, entonces ahí viene como consecuencia total y absoluta, viene el amor entonces a esto que nosotros hemos optado. Y el amor a nuestra opción, el amor a eso que nosotros ahora queremos cumplir y vivir, a esa palabra dada, entonces nos llama a ser vigilantes, vigías, vigilantes, estar atentos. Y esa vigilancia es lo que nos va a ayudar entonces a ser fieles. Porque si nosotros no somos vigilantes, no vamos a ser fieles. Ya hasta que te ñande caneta y caneta la ñanderapea lleva. Aupeare la ñande yarja y ñandejina. Dale fuerza, hay que ser vigilantes. Esta vigilancia del reino no es un tipo de servicio como tantos. Su riqueza no es un bálsamo que pasa y lo suaviza todo. Vine a traer fuego a la tierra, dice Cristo. Este mensaje y la verdad son un cuchillo que separa las mitades de la vida y se hace falta, se introduce en lo que el mundo juzga más sagrado en la familia. Ante el único don que es decisivo, lo demás se vuelve sombra, puro esbozo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino.
A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos
en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 12 en adelante. Y estábamos leyendo aquí el signo de contradicción. Jesús se presenta como signo de contradicción, y aquí también, que estábamos haciendo esa comparación y analogía en el bloque anterior cuando decíamos quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, y se refiere directamente al judaísmo. El judaísmo que quedó atrás porque no aceptó a Jesús, no se adhirió a la propuesta del Evangelio. Y por lo tanto, con esto, Pablo dirá después, rechazó directamente a la propuesta de salvación de Dios Padre, ¿entienden? Entonces es una controversia que estamos teniendo entre el judaísmo y el cristianismo. Y aquí también la misma cosa. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Bueno, primer elemento. Entonces es como diciendo, lo que está haciendo es haciendo toda una sublevación, ¿verdad? Jesús viene a hacer una sublevación prácticamente contra el judaísmo. ¿Cómo es eso? ¿Quién es este? ¿Quién se cree verdad? No les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, yo les digo que he venido a traer la división. Jesús se presenta como el que viene a dividir. ¿Pero en qué sentido? De que ¿quiénes son los que aceptan y cumplen la voluntad de Dios? En ese sentido, yo vine a traer la división. No es que Jesús viene y se hace el malito y le pone uno contra el otro, no. Sino que Él mismo se presenta como el reino de Dios que ya está aquí en medio de ustedes. Y por lo tanto, la adhesión hace que yo me adhiero. Yo he entendido que aquí está nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Por eso la preguntan. No, no he venido para eso. Y luego dijo también a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Cómo es que no saben discernir el tiempo presente? Entonces vamos a ver un poco cómo tenemos que entender todo esto. Ustedes saben discernir estas partes, todas las cosas externas. Entonces vamos un poco a lo central. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magisterio, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve hasta el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Bueno, aquí entonces hay toda una lucha, aquí hay todo un empeño, te está diciendo, ¿verdad?, cuáles son estos signos de contradicción que tenemos que afrontar, que tenemos que ponernos, ¿verdad?, adelante. Y por lo tanto, todo es signo del reino que se acerca y de la vida que se vuelve maldición para los hombres. Aquí en este resquicio llama la voz que intenta convertirnos. Todo es entonces, depende del signo del reino que se acerca o de la vida que se vuelve maldición para los hombres. O el reino o la maldición. Todo va a depender entonces de cómo nosotros lo acojamos. Está haciendo una crítica tremenda y directa, ¿verdad?, en este caso al judaísmo. Y luego seguimos un poco y vamos a encontrar ya en este capítulo 13 que comienza la parábola de la higuera estéril.
primero nos presentaba la exhortación a la conversión. Comienza así el capítulo 13. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios, de estos galileos. Entonces Pilato mezcla esa sangre con la de los sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran nada más y nada menos que pecadores, que todos los demás eran mucho más pecadores que todos los demás? Solamente por eso les parece, dice aquí Lucas. Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todo acabará de la misma manera, les dice. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Aquí también nos presenta, ¿verdad?, este llamado a la conversión tremenda. Pero dice, si ustedes no se convierten, la metanoia, cambiar mentalidad, mirar el mundo de una manera diversa. Y por eso nos está diciendo que es un momento decisivo. Puede darse a la higuera un final y decisivo momento de prueba. Quizá de frutos, si no, habrá que cortarla. Ahora, la higuera parece haber sido una imagen del pueblo de Israel y de sus largos años secos. Una higuera de Israel y sus largos años secos. Sin embargo, al situarla en este contexto, Lucas se dirige a todos. Todos podemos ser árbol tardío, inútil. La conversión, la exigencia del reino está llamado a nuestra puerta. Pudiera parecer que el reino en cuestión de administración de compasión humana pudiera pensarse que se consigue todo esto por medio de las obras. Entonces, queridos amigos, muy interesante, ¿verdad? Esta higuera que representa nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy en esta gran solemnidad de San José Esposo. Nos encontramos, como siempre, con la palabra del Señor y con este gran misterio de salvación que el Señor nos entrega a través de la vida de San José, esposo de la Virgen. Leemos la primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, 4, 5, 12, 14 y luego el 16. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Queridos hermanos, aquí entonces nos damos cuenta que el bien y las promesas de Dios que se van realizando perduran de generación en generación. Es lo que nosotros entendemos como historia de salvación. Baisha papeñan de yara, ayeba oisha cañan de baisha pañan de rajú, apeñan de yara he iba e cueñan de becoan, oye ya pojina, upea coan ay tanoma hojina oñe pluma, oye shauka. Y es lo que justamente sucede aquí con la vida de este santo hombre llamado por Dios, para encargarse nada más y nada menos que de ayudar en la historia de la salvación, acompañar al Hijo de Dios en su educación, en su formación. Pidamos también por intercesión de San José, por nuestros papás, por nuestras familias y también por nuestros hijos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino,
Entonces ahora viene en nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Yandejarñe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas. Ahora nosotros vamos a continuar esta lectura de la higuera, cómo no da fruto la higuera, tendría que dar higos. Entonces pide y dice, bueno, hasta aquí llegamos, cuando ya se llena. Vamos a renovar, vamos a remover la tierra, vamos a darle un poco de abono, lleva, tomo un barettecio, tomo puan. Ahora seguimos desde el versículo 10, capítulo en que nos encontramos, que es el capítulo 13. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu
que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, al verla, le llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Ella es la que se endereza enseguida y glorifica a Dios. Es entonces salvada por Jesús. Curación de una mujer en sábado. Vamos a ver entonces ahora lo que viene a continuación. Mujer, estás curada de tu enfermedad. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días y hacerse curar, y no el sábado. El Señor respondió: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábados, aunque sea el día que fuere, entonces, ¿cuál es el problema? Y aquí te pone algunas preguntas retóricas que cada uno de nosotros debe responder. Cuando ustedes dicen, llega el sábado, ¿no desatan acaso el pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber? ¿Acaso no se hace eso? Te dice, bueno, primera acotación. Luego te dice, y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser librada de sus cadenas el día sábado? No podría. Ustedes dicen ahí, ¿verdad?, con la Torah. Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se albergaba a la mañana ya. Entonces, como para mostrar, ¿verdad?, todo lo que significa esta alegría de cumplir, de hacer, de empeñarse. Bueno, estamos entonces con la curación de una mujer en sábado. Y aquí nosotros ya comenzamos con este versículo 13, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10, que iremos hasta el capítulo 15, versículo 32. 15:32. 13:10 al 15:32. El don del reino y la respuesta humana. Ahora vamos a mirar cuál es entonces esta respuesta humana. ¿Hacia dónde está apuntando el hombre? ¿Cuál es su respuesta ante este llamado del Señor? Tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos que buscar qué significa, ¿verdad?, para nosotros esta respuesta. ¿Qué significa para nosotros darnos totalmente con nuestro sí al Señor? Con los temas anteriores se han corrido el riesgo de olvidar que el reino está fundado en la palabra de Jesús. El reino de Dios. Atiéndanlo bien, queridos amigos, queridos hermanos. El reino de Dios se fundamenta sobre la palabra de Dios. Y en su camino al Padre lo recordamos ahora al ver que ese Jesús está en la sinagoga y libra a una mujer de sus dolores. Muy bien, queridos amigos, entonces así estamos nosotros reflexionando. Este pasaje tan importante, estamos mirando este pasaje de San Lucas. Ahora, sobre todo, con el reino de Dios y la respuesta humana. ¿Cuál es entonces esta respuesta? ¿Cuál es entonces este don del reino de Dios que recibimos? Y por eso que nosotros tenemos que responder. Con los temas anteriores se ha corrido el riesgo de olvidar que el reino está fundado sobre la palabra de Jesús y en su camino al Padre, es decir, ese camino que está llevando, especialmente el de San Lucas, que nos va mostrando este camino, nos muestra a nosotros un camino de empeño, de lucha y que termina justamente en la cruz, con su crucifixión. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Y así, queridos hermanos, vamos concluyendo
con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos siempre reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y ahora les doy la bendición final, que el Señor derrame su gracia, les proteja siempre y les acompañe. Y les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos hermanos, con más en de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.